Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a El Acento en este martes 1 de febrero del año 2021. Les doy la más cordial bienvenida. Perdonen ustedes el retraso, pero bueno, vamos a reponer el tiempo al final. Olincan TV, OLLINKAN, nuestra casa, Olincan TV. Búsquenos en la fanpage en Facebook, búsquenos en YouTube como Olincan TV, hashtag Olincan TV. Instagram también. Tenemos Instagram, sí es cierto, el Instagram Olincan TV, hashtag Olincan TV, no lo olviden. Y bueno, pues recibo con mucho gusto, como siempre, a nuestro patrocinador de la televisora, Total Play. Vive el futuro, Total Play. Conéctese, suscríbase a Total Play para que tenga usted sobradas horas de diversión con su familia, o en su oficina, o en su negocio, cualquiera que este sea. Total Play. Vamos a ya una vez, más canales por 4 meses, doble de megas por 4 meses, 55 27 24 99 49 es el número para que usted llame hoy y le van a dar más canales y doble de megas por 4 meses. Y le doy la más cordial de la bienvenida desde el otro lado del mundo a nuestra querida amiga, analista, siempre puntual con los temas de mayor interés para el mundo. Querida Claudia Luna, lo de Ucrania, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo no, querido Jesús? Amigos del Acento, tensiones muy fuertes, como lo estamos viendo, entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN ahí orbitando también, desde luego, en la esfera de esta geopolítica, pero también de estas tensiones regionales. Y fíjate que ayer tuve justo la oportunidad de seguir encuentro en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido convocado por Washington una reunión de emergencia de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ayer justo me tocó escuchar a Juan Ramón de la Fuente, quien es el embajador de México ante la ONU. Y en su intervención, Juan Ramón de la Fuente habló muy tajantemente de la posición de México, señalando que el país azteca no está a favor de la guerra, no está a favor de la intervención, no está a favor de ningún tipo de injerencia. Y señalaba él, bueno, pues como México siempre en la arena internacional, así lo explicó Juan Ramón de la Fuente, se ha decantado por que se respete los artículos de las cartas magnas, los derechos humanos, el respeto al derecho del otro, de cómo la necesidad de mantener la paz. Y decía Juan Ramón de la Fuente que se sentía un poco aliviado en medio de estas tensiones regionales y políticas, después de escuchar al representante, al alto representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que según lo que comentó Juan Ramón de la Fuente, había asegurado en su intervención ante los miembros de este selecto comité de la ONU que Rusia no tenía ninguna intención de invadir Ucrania y de ningún tipo de guerra. Y decía Juan Ramón de la Fuente, en nombre de México, que había que buscar todas las vías de diálogo, todas las vías de la conciliación. Estamos precisamente pues en esos momentos en los que, claro, hay una tensión geopolítica muy fuerte, una tensión regional. Aquí no se deja de hablar en España, no se deja de hablar en Europa de las consecuencias graves, gravísimas que tendría una guerra derivada pues, de una invasión de Rusia a Ucrania, porque para comenzar, lo primero que se afectaría sería el suministro del gas ruso, que pasa, desde luego, pues desde Gazprom hasta Alemania, y Alemania pues al resto de otros países europeos. Muchos temen que, por supuesto, esto tendría como consecuencia un nuevo shock de los energéticos en un momento en el que a ningún país del mundo le conviene regresar a los peores escenarios en los cuales se deje de crecer, en los cuales se afecte la recuperación económica. Estamos muy tocados por el tema de la afectación
la otra pandemia, que es a la pandemia de la estupidez, de guerra, que absolutamente a nadie le conviene, querido Jesús. Pues fíjate que también yo siento un gran alivio por la humanidad, que se empiecen a relajar estas tensiones, que se vayan más por el lado diplomático, por el lado de la política. Sigue latente la amenaza, pero en estos momentos baja una rayita, no dos como quisiéramos, que desapareciera por completo esta tensión, pero pues es una buena noticia y a mí me parece, y lo que voy a decir a muchos no les va a gustar, que de cierto modo la política exterior mexicana, sobre todo la que se presenta ante la ONU, no ha sido tan mala, ha sido buena, y esta postura de México a través del embajador ante la ONU, el señor José Ramón de la Fuente, pues coloca a México como un país que siempre... Juan Ramón de la Fuente, pues nos coloca como un país que busca siempre el diálogo, y eso es muy bueno, sobre todo en estos tiempos en los que al interior del país no hay diálogo, pues por lo menos que afuera peleemos porque haya diálogo, y no vaya a ser que en una de esas algún loco apriete un botón de las bombas nucleares, y bueno, ya mejor ni pensarlo, querida Claudia Luna. No vaya a ser que en una de esas haya una escaramuza, porque siguen desplegadas las tropas rusas en la frontera con Ucrania, porque siguen desplegados un montón de barcos y de barcazas militares de diversos países de la OTAN en el mar Báltico, en el mar Negro, y claro, todo el mundo teme que una refriega termine desatando pues un conflicto bélico, ¿no? Entonces es importante que rápidamente se encuentre un cauce en el cual se hagan gestiones entre todos los bandos, concesiones, y se tenga pues una nueva frontera de seguridad regional aquí en Europa, que es el eterno botín mundial, el eterno botín. Históricamente Europa, la que ha peleado entre sí a lo largo de los siglos, Sí. ha desatado una segunda guerra mundial. Europa, ese balón de disputa que no termina de serlo aún en pleno siglo XXI. Muy bien, pues querida Claudia Luna, después de esta cátedra, tus redes sociales. Claro que sí, mi Twitter, @ClaudiaLunaPale, y bueno, les deseo como siempre que tengan una bendecida semana. Un fuerte abrazo, querida Claudia Luna Palencia, como siempre nuestra admiración y respeto. Cuídense mucho, un abrazo para todos, amigos del acento, hasta muy pronto. Gracias. Y bueno, ahora vamos con el maestro Arturo Suárez. Hoy tenemos un programa un poco carrereado porque, como ustedes se habrán visto, por una cuestión de que empezó a fallar la internet aquí en la zona donde estamos en Azcapotzalco. Afortunadamente no estamos en Ecatepec, estamos en Azcapotzalco, donde todavía se respira cierto aire de libertad, querido Adao Arellano, a quien saludo. Muy buenas tardes, querido Adao. Buenas, mi querido doctor. Como siempre, puntual a la cita. Ahora sí nos hicieron parir chayotes. Ay, caray. Bueno, si tengo los lentes de lectura, ¿por qué no los uso? No veo. Válgame Dios, este viejito atarantado. Es que sí me puso nervioso, créanme, Arturo Suárez. Vamos allá de una vez con el maestro Arturo Suárez para que nos diga qué está sucediendo en el acontecer nacional. El director de la revista Impar, uno de los mejores semanarios que usted no debe perderse, definitivamente es el semanario Impar, que dirige atinadamente el maestro Arturo Suárez, un hombre que nació para ser periodista, le ama el periodismo, come, desayuna, cena periodismo. Arturo Suárez, bienvenido, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a ilustrar el día de hoy, mi querido Arturo? Doctor, pues un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues fíjate que son dos temas que se unen. El primero, pues que tiene que ver con la salud del presidente. Lo comentamos la semana pasada con aquello de su testamento. Pues fíjate que trascendió el día de ayer en diferentes columnas que el presidente habría llegado infartado a lo que es el Hospital Central Militar. Se habría desvanecido ahí en su despacho presidencial, y eso fue lo que detonó que llegara allá a este
hospital. Sin embargo, bueno, pues ya conocemos cómo se las gastan los de comunicación social. Todo esto ha estado como pues entrampado, no les gusta la transparencia, no quieren que se sepa cuál es el estado real de salud del presidente de la República, aunque esto debería de ser de dominio público. Si el presidente de la República no está en condiciones para llevar al país, pues creo que tendría que decirlo. Por eso tanta laraca con aquello del testamento. Y por el otro lado, doctor, está lo del escándalo que detona una vez más una investigación que realiza la gente de Carlos Loret de Mola a través de Latinos, y también esta asociación que es Unidos contra la Corrupción de Claudio X González, que pues, evidentemente el presidente de la República no lo puede escuchar, no los puede ni ver, los vomita. Pero aquí el asunto, doctor, es que el presidente de la República está muy enojado, y creo que eso le hace daño a la salud del presidente. De verdad, no lo había yo visto pues con ese semblante de enojo, con ese semblante de intolerancia, aunque sabemos que como pasa el tiempo y las cosas sigan sin salirle, pues se va a seguir radicalizando y hasta lo podríamos ver a un presidente violento. ¿Por qué digo esto, doctor? Porque fue un severo golpe a la imagen del presidente de la República, y este discurso que, bueno, desde hace mucho está completamente deslavado, pero creo que terminó por caerse este discurso de que ellos son los honestos, de que él es el honesto, y de que se acabaron aquellos tiempos del amiguismo y de ser pues recomendados del presidente. Me parece que estamos ante una nueva versión de todo esto, simple y sencillamente el gatopardismo, hacer como que todo cambia, pero realmente todo sigue igual. Eso es la 4T de López Obrador, que insisto, solamente existe en su cabeza, en su pensamiento. Una situación de la 4T, creo que está haciendo crisis por completo. No vive su mejor momento el presidente de la República. No digo que los mexicanos, no digo que la administración, y no digo que el país. Simplemente López Obrador, él no vive su mejor momento en este sexenio, ni de salud, ni en la parte de los escándalos. Ese discurso de los 200 pesitos que trae doblados ahí en su cartera, pues difícilmente se lo creerá la gente que tiene dos dedos de frente. Obviamente hay quien pues está inscrito en esto de los programas sociales, que todavía le cree al presidente. Hay quienes pues son, como tú les llamas, hipnotizados del presidente de la República, que esos pues no entienden de razones y no se rinden ante las evidencias. Pero la cosa está ahí, una combinación complicada, doctor, una complicación que le va a hacer todavía más crisis al presidente de la República, esta parte de su salud, que insisto, debería de ser pues de dominio público, cuál es la salud del presidente, y por otro lado estos golpes que se le siguen dando constantemente de manera periodística. Ahora fue otra vez, insisto, Carlos Loret de Mola a través de su portal de Latinos y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, de eso que no quiere escuchar el presidente. No dio una sola explicación, no. Pero su discurso de los pirurris, los fifís, todo eso que él pues realmente no aprueba, lo tiene en casa, querido doctor, y se le viene encima. El presidente está enfermo y el presidente está más que encabronado, doctor. Pues fíjate que coincido plenamente contigo, y yo agregaría algo. El día de hoy observé un presidente que arrastra la voz, un presidente que, a pesar del maquillaje, porque le ponen maquillaje, digan lo que digan, se veía pálido, desencajado. No solamente es el trancazo que le da Loret de Mola, sino el otro cabronazo que le viene de Panamá, donde le dicen Salmerón no va, y hoy muy enojado, rompiendo todo protocolo internacional de diplomacia. Dice que el presidente panameño no sabía, que es cosa de la canciller. Ya me imagino yo cómo se le pone el pañal a Marcelo Ebrard, el Chucky, cómo ha de estar buscando por teléfono a las autoridades panameñas de Relaciones Exteriores, porque además el golpe es una burla. Jesús Rodríguez propuesta para ser embajadora. Eso es una vergüenza que nos debe de dar a todas y a todos los mexicanos. El país no está para ese tipo de situaciones de crisis diplomáticas, maestro Suárez.
bueno. Inspire, querido doctor. ¿Ahí me oyes? Sí, perfecto. Te digo que Jesús se lleve pues su burrito con el que habla y su porrito para que se inspire la pues senadora suplente Jesús que se va a Panamá. Y lo que dice el presidente, insisto, es una contradicción tras otra. Decía el presidente de la República que la mejor política exterior es la interior, y esto que hace de tachar pues o calificar a la canciller de Panamá y que el presidente no sabía, pues es intrometerse en donde no le corresponde al presidente. En fin, doctor, en eso vamos y en eso estamos. Oye, qué bien está el semanario Impar, me encanta. Por primera vez en mi vida en Twitter, un artículo mío, bueno, pues ya tenía muchos años que no escribía también, a pesar de que estoy desde el 2009 en el Twitter. Fíjate que ha tenido mucho impacto, más de 100 retuiteos mi artículo, y pues eso es gracias a la labor de Impar, al impacto de Impar, no solamente a lo que dice el doctor Corona, sino a la fuerza que nos da, el respaldo que nos da un semanario tan importante. Querido maestro, aquí en pantalla está tu Twitter, tu resto de redes sociales. Pues muchísimas gracias, doctor. Y nada más decir que pues Impar es la vitrina, pero todo el talento es de ustedes, doctor. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Hasta pronto. Bueno, pues el maestro Arturo Suárez. Ahora nos vamos a ir a Miami. Mientras unos saludos. Saludos, querido Adao, en lo que nos comunicamos. En lo que nos comunicamos con Juan Shane hasta Miami. Venga, unos saludos. Domingo Martínez Cabrera, buenas noches, doctor, desde España, Jesús, y a todo el equipo de trabajo de producción. ¿Sabes Buenas cuánto tardes. gusto me da recibir este saludo desde España? Porque yo quiero mucho a Domingo, es un gran escritor, un gran ser humano, y bueno, ha batallado con su salud, pero está saliendo adelante porque es un titán, es un guerrero. Felicidades, mi querido amigo Domingo. Beatriz Sucol. Muy buenas tardes al acento y a su equipo de trabajo y al doctor Jesús Corona Osornio, su excelente conductor. Muchísimas gracias, Beatriz. Un saludo hasta Buenos Aires, Argentina. Bellísima, bellísima Argentina, tiene cosas impresionantes. Me acuerdo de Bariloche, de Buenos Aires, el Paseo Colón, Corrientes, etcétera, tantas cosas que hay allá. ¿Qué más? Beatriz Sucol, que haya paz, pues Europa sufrirá las consecuencias. Ciertamente, y el mundo entero, querida Beatriz. Excelente, Claudia, dice Beatriz. Gigi Salazar, buenas tardes, Clau. Raúl Rojas, un fuerte abrazo, amigo doctor Jesús Corona. Abrazo a mi amigo del sistema Secati. Nos comenta Gigi Salazar, le pegaron donde más le duele al presidente. Sí, caray, le dimos, bueno, yo no, le dio Lore de Mol un súper trancazo. Esmeralda Riverón Jiménez, buenas tardes, excelente programa, querido Jesús, saludos a todos. Fuerte abrazo, querido Esmeralda, allá en la Perla Tapatía, te mando Domingo todo Martínez nos comenta, muchas gracias por la mención y los saludos. Nada que agradecer, Domingo. Bueno, ya está en la línea, como muchos martes, últimamente tenemos tantos colaboradores que luego los vamos salteando, pero ya está en la línea Juan Shein, Política y Circo. Querido Juan Shein, te escuchamos con atención. Querido Jesús, el gusto de saludarte y a todo el público del acento. Un fuerte abrazo desde los Estados Unidos. ¿Ahí me escuchas? Te escucho perfectamente. Adelante, por favor. Perfecto. Oye, querido doctor, aparte de saludarte y que me da muchísimo gusto, fíjate que te quiero ofrecer un negocio. Te quiero vender una tiendita. A ver. A ver, ahí te va la oferta. Tú me dices si te late el negocio y a ver si me la compras. Fíjate que esta tiendita debe 4 veces su valor, ¿no? Sí. La tiendita tiene más o menos una deuda que es de 4 veces su valor. O sea, es decir, si me la vas a comprar, pues habría que pagar las deudas y todo eso, ¿no? Yo te la traspaso. Pero fíjate que esta tiendita resulta que es de un giro, de un negocio que se va a acabar posiblemente en los próximos 5 años. O sea que tienes 5 años para recuperar la inversión y pues hacer lo que quieras, porque ese negocio va a durar 5 años. ¿Tú me la compras? Perdóname, pero no.
Ok. Bueno, ¿a qué me refiero, mi querido Jesús? El circo político, en este circo político, querido Jesús, en el que vivimos, donde a veces, no sé si tú recuerdas, pero como periodistas, pues lo que nos enseñan es a ver, no solamente ver negro sobre blanco, a veces nos enseñan a ver blanco sobre negro. Hay que ver las cosas desde diferentes ángulos, hay que también saber leer entre líneas. Y a veces se pierde la perspectiva, Jesús, de dónde está el circo y dónde está lo verdaderamente importante. Es decir, se pierde la consistencia entre lo importante y lo urgente. Y eso es lo que sucede, querido Jesús, con un asunto como todo esto que acaba de pasar de la casita del famoso Zángano, hijo mayor del presidente López Obrador, que sin demeritar, por supuesto, el trabajo que hizo Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, ¿no? Además, este es un asunto que pega y que pega fuerte. Tú recordarás lo fuerte que esto le pegó. Yo recuerdo cómo destruyeron a Peña Nieto con lo de la famosa Casa Blanca, que eso prácticamente destruyó a Peña Nieto. ¿Cierto? Pero me sorprende, doctor, ver cómo el presidente responde. Primero que nada, responde 5 días después. Segundo, con una respuesta que, la verdad, para ser sincero, lo que yo recuerdo de la respuesta que en aquel entonces dio la primera dama, o la entonces primera dama, la Gaviota, pues fue mucho más convincente de lo que dijo el presidente López Obrador. Pero la gente, doctor, sin embargo, casi no habla, o yo veo que poco se habla en medios, de qué es lo que hay detrás del árbol de la casita. Y yo creo que del árbol de la casita, pues hay un bosque que se llama Deer Park, doctor. Sí. Y muy pocos están hablando sobre eso. Yo creo que cuando los medios, por ejemplo, gente que tiene un micrófono como nosotros, gente que está en la opinión pública, los partidos, no tienen idea de qué decir, no tienen idea de cómo reaccionar. Yo no veo, por ejemplo, una oposición unida, no veo una oposición coherente, no veo una oposición que tenga un mensaje seguro, un mensaje claro, un mensaje consistente, que hayan logrado aterrizar pues hacia las masas, hacia la parte popular, hacia el público en general, porque perdemos a veces mucho tiempo y nos desgastamos, querido Jesús, hablando del circo, hablando de la gente, y excluimos lo verdaderamente importante. ¿Y a qué voy con este comentario, doctor? Fíjate la situación en la que está México. La pobreza extrema sube un promedio. ¿Y a qué voy con este comentario, doctor? Fíjate la situación en la que está México. La pobreza extrema sube. Permíteme un segundo porque se está viciando. Espérame un segundo porque creo que aquí cometí un error. ¿Cómo le hago para salir? Ya, listo, ya. La pobreza extrema sube en México, Jesús, un 6% durante el 2021. Tenemos un retroceso de casi 27 años. Caray, otra vez. El crecimiento de México se sigue viciando. Ya, listo. El caso de México, te decía, fíjate que creció un 8.4% el año pasado. Tenemos el PIB, Jesús, más bajo de los primeros 3 años de cualquier sexenio en 90 años. Y esto me parece doloroso, porque esto sí no tiene manera de que ningún circo lo cubra. Así es. Ahora que pretenden, por cierto, con todo esto de la reforma eléctrica, pues llevar el circo, ahora sí que llevar el circo de gira, doctor. ¿Tú te acuerdas cuando nos tocaba ver el debut del circo de los hermanos Vázquez, ¿no? O el circo el circo de los hermanos Vázquez. El Ataide. O el circo Ataide cuando debutaba en la capital, y después de debutar en la capital, pues se iba de gira a todo el país. Pues ahora este es el circo que se pretende llevar a todo el país para que sea lo que esté generando contenido cuando estamos hablando de lo importante y nos estamos olvidando de lo urgente, doctor. Fíjate, México destina, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que se tiene que destinar el 6% del PIB para la salud. Sí. Y México destina el 2.7% del PIB, doctor. Sí.
cosas que son tan lógicas, cosas que a lo mejor puede que no parezcan interesantes a la masa o a la opinión pública o a la opinión popular, doctor, son las cosas que la oposición hoy por hoy y los medios, gran parte de los medios, no han sabido aterrizar en un lenguaje para que el pueblo lo entienda, porque ahí es donde está lo verdaderamente importante. Hay una parte de nepotismo, hay una parte de corrupción, hay una parte sobre todo de ineptitud y de hipocresía que este gobierno no puede ocultar. Y por eso la reacción del presidente López Obrador, por eso lo vemos como lo vemos, así de desencajado. El golpe que sufrió con la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, el golpe que sufre con la Casa del Zángano, que simplemente pasa a balconear y a confirmar lo que ya sabíamos, porque hay que ser realistas, Jesús. Sí. Las fotografías del Zángano con la señora o con su señora tienen en las redes más de 2 años, 2 años y medio. Lo hemos visto en fotografías comiendo en restaurantes carísimos en todos los países del mundo, viajes en Europa, viajes en jet, subiéndose a carros lujosos. Es que Juan no sabe que el chocolate sí deja. Ya, sí, la fabriquita de chocolates. Es que le está dejando la fabriquita de chocolates, Juan. Ahorita acabo de pedir un préstamo al banco para poner mi fábrica de cervezas, mi embotelladora de cervezas y mi fábrica de chocolates Shein, porque ya me di cuenta por dónde va el business, ¿no? Pero entonces lo que te quiero decir, querido doctor, es esta manera en la que se maneja el sitio, en el que a veces sin querer, y repito, sin querer, a veces quienes tenemos un micrófono, quienes formamos parte de la opinión pública y hasta la misma oposición caemos sin querer y sin querer colaboramos para hacer más grande ese mismo circo. Y aquí en los Estados Unidos, doctor, fíjate que acá en los Estados Unidos, en la política actual que lleva el gobierno de Biden, para bien o para mal, el circo, y el espectáculo aquí lo dirige Donald Trump, querido Jesús. Okay. Donald Trump ahora se presentó en el estado de Texas ante 85,000 personas. Dios. Que además, déjame te digo, y para peor, para mal, pues Donald Trump, fíjate, con todo y todo habla más como presidente que Biden. Biden habla más como un senador a punto del retiro y Trump habla más como un presidente, por lo menos más contundente, ¿no? Cierto. Diga lo que diga. Ahora anunció que va a sacar de la cárcel a todos los que participaron en el atentado a la casa, al Capitolio el 6 de enero, es decir, que va a otorgar el perdón a todos los que participaron en ese atentado. Algo que resulta interesante a la situación con Trump, querido doctor, y hablando de circos, las cosas tal vez serían diferentes en el caso de Rusia, por la relación que él tiene con Putin. Y también, dicho sea de paso, doctor, posiblemente también las relaciones serían muy distintas con México. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y no quiero pensar que eso sería, pero posiblemente no. Cuando hablamos de mal, no hay mal que por bien no venga, me refiero precisamente a Trump. Posiblemente la situación en México estaría o sería distinta si Trump estuviera en la presidencia. Fíjate cómo son las cosas: un presidente desencajado, un presidente fracasado, un presidente López Obrador que no es más que el vivo reflejo de su propio fracaso, de su propia exageración, un presidente que tiene además un hijo de 40 años que no sabe, que no se ha pronunciado ni siquiera hasta el día de hoy, que ha necesitado que su papi lo proteja, así como protege a todos los ineptos políticos y funcionarios de su gobierno. Para todos los protege él. Él es el que da las explicaciones, él es el que sale a defender a todos, y pues cómo no lo va a hacer con su propio hijo. Quién sabe, querido Jesús, quizás todavía se lo están escribiendo al hijo, o quizás el hijo todavía no se lo aprende de memoria. Lo importante de todo esto, para terminar mi comentario, querido doctor, es que los medios, la oposición, no pierda el hilo, no perdamos el hilo de qué tipo de país queremos y qué tipo de mundo queremos, porque tratar de formar o tratar de no formar parte de un circo mediático es importante, y de ahí lo importante que es lo que tenemos que divulgar y mantenernos en lo que es urgente más que en lo que es importante, querido doctor. Coincido plenamente contigo. Ahorita en la pantalla ya está tu Twitter, y hablando de Twitter, hoy escribí: para mí la clase política no son más que malos comediantes,
sus argumentos son tan estúpidos como ellos mismos. Y hacía yo pues con este comentario en Twitter referencia a lo que hoy salió a decir el presidente, que no desmiente nada y al contrario hunde a su hijo en las miasmas podritorias, señalándolo como un holgazán, como un haragán mantenido de la esposa. Qué triste papel. Pero muy conveniente, ¿no? Por lo menos conveniente, o tratando de hacerlo conveniente políticamente para él. Lo peor de todo es que hay personas, hay público, hay seguidores de él que se las compran todas, y eso es lo que yo ya no entiendo. Querido Juan Cheín, fuerte, cálido abrazo, como siempre. Igualmente. Tus comentarios valen oro. Te mando un cálido abrazo con mi respeto y admiración. Igualmente, querido Jesús, abrazo para todos. Muchas gracias, Juan Cheín, desde Miami, con esta importante, esta importantísima opinión que nos da. ¿Quién sigue por ahí en la escaleta? René Acuña, ¿no? Mientras mandamos otros saludos, Gigi Salazar nos comenta, excelente programa. Muchas gracias, Gigi. Salió peor que el cónico, o de cínico, más bien, de haber querido decir, ¿no? Gigi Salazar dice, la casa del zángano. Válgame Dios. Es que necesitaban endulzar la chocolatería, entonces pues le pusieron eso. Fíjate que Sí, su panal, ¿no? El zángano. yo a veces sigo sin entender esta clase política tan decadente. A ver, le marcamos a René Acuña, pero me dice... Ana Serrano nos comenta, excelente programa, mi admiración Muchas total, gracias. querido doctor Jesús. Oye, no... Pues a ver cuándo nos acompaña Anita por acá, ¿no? Con Sí, que nos venga a visitar Ana Serrano. Uy, no contesta, dice desvío de llamada condicionado. No, vámonos con el doctor Águila y ahorita regresamos con René Acuña, que no nos toma la llamada. Y luego tenemos nuestra invitada, que es Claudia Vázquez. ¿Cómo dije que seguía? El doctor Águila. El doctor Águila. ¡Uy, Dios mío! Hoy ando muy mal con esto de... No doy una, de verdad. Es que es impresionante cómo estoy de mal el día de hoy con esto del manejo de la tecnología. Y bueno, vamos a escuchar al doctor Alejandro Águila, que nos va a hablar de los efectos psicológicos de la COVID en México, en el mundo, en las personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con estos efectos psicológicos? Para hablarnos de ellos, no hay nadie mejor que el doctor Alejandro Águila, suicidólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, un hombre con todas las medallas académicas, una persona en la que podemos confiar, porque de verdad es un gran profesional. Querido doctor Águila, buenas tardes, bienvenido, te escuchamos con atención. Estimado Jesús, muchísimas gracias por tu presentación, y pues fíjate que es necesario hablar de este tema. Se ha hablado mucho del COVID en todas las áreas, sobre las vacunas, sobre la forma de protegerse, sobre las estadísticas, etcétera, pero hemos descuidado la parte emocional, la parte psicológica, y hay tres aspectos que yo sé que al público le interesan, a ti te va a interesar muchísimo, y es parte del trabajo que yo realizo todos los días, y tiene que ver exactamente con las situaciones emocionales, los efectos psicológicos del COVID, entre ellos, por supuesto, la depresión, que es una situación que se ha incrementado altísimamente en toda la población, porque pues han tenido que enfrentar muertes de sus seres queridos, duelos, pérdidas de trabajo, situaciones económicas malas, por supuesto el deterioro de la salud en muchas personas que tienen una comorbilidad al momento de que son infectados con el virus, y todas estas situaciones emocionales han llevado a un incremento de la depresión que cada vez tienen que llegar más a consulta para atenderse y sobre todo ver esta parte que necesitan resolver para seguir funcionando. Claro. También hemos dado la ansiedad como un estado de me va a dar COVID, no me va a dar, las variantes, qué efectos tiene en mí, o si ya me dio, voy a morir, no voy a morir, cómo voy a pasar esto. Es decir, toda la tensión y el estrés que puede provocar esta enfermedad, que está generando, por supuesto, preocupación, porque cuando pensamos que ya se terminó, pues continúa con otra variante más,
y a veces pues hasta más contagiosa. Todo esto nos ha llevado a que poblaciones sean especialmente vulnerables, y ahí es donde quiero recalcar el punto específico para ti, para todos los especialistas, porque se ha visto un incremento de suicidios en el personal médico y paramédico que atiende a todas aquellas personas que padecen COVID. Esto, Jesús, realmente debe de preocuparnos, porque si el sector salud, las personas que atienden a los pacientes con esta condición, también están padeciendo burnout, que es el agotamiento crónico, depresión, ansiedad, y los lleva al suicidio, quiere decir que la pandemia, pues sabemos, no discrimina edad, sexo, religión, política, ni muchísimo menos la condición académica que se tenga. Es preocupante esta parte porque cada vez más especialistas están cayendo en un estado de ansiedad, de depresión, y que los orille a una situación suicida, e inclusive a cuestionarse mucho si deben o no seguirse en esta condición, y qué tanto están arriesgando su vida, arriesgando sus familias, y tienen que hacer modificaciones muy importantes. Sumado a ello, hay un término que se inserta en esta situación del COVID, que es el long COVID, es decir, además, los efectos, Jesús, a largo plazo que sí, se están dando con la situación del COVID. Entonces, ya no nada más es el momento en el que se presentó en ti la enfermedad, cómo la atravesaste, cómo lo viviste, sino a largo plazo. Entonces, hay gente que pasadas semanas, inclusive meses, menciona que se siente cansado, con dolor de cabeza, con fiebre, pero pues ya no tiene COVID. Entonces, este término de long COVID ha afectado precisamente a personalidades que no atendieron la parte emocional. Ese es el punto clave donde yo quiero que la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, que ve tu gustado programa, sepa que no nada más es la cuestión de atender la parte orgánica, la parte médica, sino la parte emocional. El COVID va de la mano, no solo con una infección que atañe y afecta a muchos de los funcionamientos, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico. Y si la gente no atiende estas partes, va a caer en esto que hoy mencionamos, long COVID, es decir, efectos emocionales a largo plazo. Va a afectar, por supuesto, la funcionalidad del individuo, va a afectar obviamente a la familia, al entorno, la economía. Se golpean muchas áreas de las personas. Nos preocupa muchísimo porque esta situación, por supuesto, que lleva a unas situaciones extremas y a malas decisiones por parte de quien lo padece. Fíjate que coincido plenamente contigo, me preocupa mucho que todavía no sabemos realmente todos los efectos que causará la COVID a mediano y largo plazo. En el corto plazo ya más o menos sabemos cómo está la situación, pero nos falta saber en el mediano y en el largo plazo. El burnout y la depresión tan profunda que ha causado en muchas personas la COVID-19. Y bueno, no hay, hasta donde yo sé, grandes estudios, o se están haciendo apenas en las universidades, pero especialistas como tú pues ya están trabajando, se están adelantando, se están yendo a ver el futuro y no quedándose en el presente, y no porque sean magos, sino porque urge darle salud mental a la población en México. Querido doctor, te agradezco como siempre tu cátedra, tus enseñanzas. En pantalla está, no, el Twitter está mal, es nada más @suicidología. Dime tus redes sociales, por favor, que pusieron aquí de corrido: Alejandro Águila, Suicidología, condenada mandrágora, lo hizo mal. Querido doctor, tus redes sociales. Con muchísimo gusto. Antes, si me lo permites, por favor, 3 puntos. Quiero que la gente que nos ve y nos sigue sepa, y estén muy importantes. Hay condiciones que van de la mano para que la situación del COVID se complique más. Estamos hablando, Jesús, de adicciones. Caray, cierto. Además, tiene una condición adictiva, por supuesto, la complicación va a ser mayor. Sabemos que también condiciones de salud como la obesidad o padecer diabetes o cualquier situación orgánica sería el segundo punto. Y tercero, cuando ya se tenía depresión antes de padecer COVID. Ese es un punto que estamos exactamente, como bien lo comentas,
analizando en el Instituto Panamericano de Fisiología, porque por supuesto que van a aparecer muchos informes, documentales, estadísticas, estudios a mediano y a largo plazo de qué encontramos, cuáles son los efectos del COVID. Y con mucho gusto dejamos nuestras redes sociales, que es tanto en Facebook, en Twitter, Instagram, @suicidología, y nuestro teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 3307, Jesús. Querido doctor Águila, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a ti y para todo tu público. Gracias. Ahí está lo que nos dice de manera tajante el doctor Águila, experto en suicidología y en otras materias como adicciones. Búsquelo usted en las redes sociales. Ha cambiado o se encuentra. Caray, no localizamos a René Acuña. Una disculpa, René, te hemos estado buscando. Si puedes, márcanos, o sea, porque no sé ya cuál es tu teléfono ni dónde estamos parados con René. Vámonos ya con Claudia Vázquez, que ya está, ella va a aparecer en pantalla, con ella vamos a tener un enlace por Zoom, y a mí me da mucho gusto recibir a una mujer que es experta en temas de turismo, una reportera que ha estado presente en los temas del turismo, a pesar de la COVID, con todo y el fenómeno de la pandemia. Ella no ha dejado de trabajar, ha estado siempre muy pendiente, muy alerta de las noticias que puedan suceder en turismo. Ella estuvo en Salud TV, donde yo participé, fue mi coordinadora general. Es una mujer que sabe mucho de cuestiones de televisión, de radio, que yo admiro, que yo respeto a Claudia Vázquez. Hemos trabajado juntos y para mí era muy importante que el día de hoy estuviera aquí en El Acento con ustedes, porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar acerca del turismo. Querida Claudia, qué gusto de verte, guapísima como siempre. Gracias, doctor, muy amable. Wow, esa presentación no me la esperaba. No, bueno, y se quedó corta a lo que tú mereces, querida Claudia. Te escuchamos, ¿qué nos planteas? Pues muchas gracias. Primero que nada, pues es un honor platicar con ustedes, doctor Corona, a todo tu equipo, a todos los colaboradores maravillosos de Miami, de España, con Claudia Luna Panense también, como lo digo yo, la tocaya, caray. Y bueno, efectivamente, con esta cuestión, el COVID, del SARS-CoV-2, del COVID-19, pues sabemos que ya tenemos 2 años, se puede decir, viviendo con esta pandemia. A un principio, precisamente, pues una de las industrias más afectadas, precisamente, fue el turismo. Y bueno, con unas cifras asombrosas, el turismo, pues bajó muchísimo con todo esto. Más de 100,000 millones de llegadas internacionales en 2020 que en 2019, y sabemos que el PIB nacional, o el Producto Interno Bruto, que más ha dejado es esta parte turística, ese sector, y pues ahorita está disminuyendo con un 7%, siempre ha estado con 8.5, 8.9, más o menos cifras, esto de Forbes y de otras fuentes, y bueno, pues es una profunda disminución de viajes la que ha estado sucediendo, y más con este semáforo que ha estado pasando entre que estamos en naranja, en verde y ahorita en amarillo. La Ciudad de México, aunque no ha cerrado como otras programas o otros planes, de todos modos sigue siendo uno de los centros, como dicen por ahí, uno de los centros más concurridos, el Zócalo de la Ciudad de México, aunque los museos actualmente pues ahorita ya están cerrados intermitentemente con cierres temporales, ahí el Zócalo, algunos otros como el Museo de la Ciudad de México, etcétera. Y bueno, esta pérdida que ha tenido el turismo pues ha dejado pues muchísima gente sin empleo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque entre 1 y 10 personas, pues sabemos que la cadena de industria turística, entre hoteles, restaurantes y demás, siempre ha creado empleos para no nada más Ciudad de México, sino a nivel nacional, ¿no? Playas, los centros turísticos, etcétera, pues ahorita ha dejado esta pandemia bastante rezago, se puede decir, ¿no? Claudia, sí. La industria hotelera en México, ¿cómo anda? Porque hubo despidos masivos, hubo una terrible crisis con lo de la COVID, el encierro, y todavía está otra parte ahora con el Omicron. ¿Cómo está la industria hotelera en México? A mí me llama poderosamente la atención, rápidamente, por ejemplo, voy por el centro de la Ciudad de México y yo veo los grandes hoteles que rodean al Zócalo o que están sobre Reforma, pues ya no tienen el movimiento de antes. Así es, exactamente, sobre todo con este sello que tienen algunos hoteles y algunos otros que faltan,
¿no? Tanto el World Travel Tourism como también el Punto Limpio. Son muy importantes que tengas estos sellos de calidad, ¿no? Hoteles sobre todo que no tienen a lo mejor terrazas, que buscan mejor y más limpieza, porque el COVID es lo que nos ha dado, ¿no? Esta seguridad, estos sellos de sanidad y demás. Entonces, aparte, el nuevo viajero turístico ya busca también un poco más de naturaleza, ¿no? Hablamos de sustentabilidad, de esta parte de conexión, ¿no? De estar más, por ejemplo, si nos vamos a Hidalgo, si nos vamos a Baja California, pues un poco de camping, ahora le llaman glamping. O sea, tenemos esta parte de hoteles que sí me ofrecen a lo mejor una noche, me ofrecen estabilidad, comodidad, pero también buscamos los viajeros nuevos o todos los ejecutivos exactamente, que ahora podemos hacer estos enlaces por Zoom. Se contempla un poco más ya el viajero informado, ¿no? Estos agentes de viajes que están informados, pero que también los viajes de negocio han disminuido. Y también, aparte de, como dice doctor, ¿no? Los hoteles y las cadenas turísticas enormes, pues tienen que tener también esta parte de prevención de seguridad y sanidad. Es ahí porque luego a veces no se ve mucho movimiento, ¿no? Los viajeros y la parte ejecutivas también, ¿no? A sus empleados, a sus profesionistas, etcétera, pues evalúan esta parte, ¿no? ¿Qué tanto puedes hacer ese trabajo que ibas a ir a Tijuana? Lo puedes hacer por Zoom, estás juntas, pero también, si es necesario, en los viajes ya mucho más contemplados con itinerarios justos, con toda esta parte igualmente de que si viajo, bueno, pues voy a viajar, pero también voy a disfrutar un poco, pero también me voy a cuidar. Claudia, me llama poderosamente la atención otra parte del turismo, la restaurantería. Cayó brutalmente en el 2020, en el 2021 tampoco se repuso. Cerca de la casa de ustedes, mi casa, que es la casa de todos ustedes, hay una franquicia que se llama El Desván. Bueno, nos quejábamos que de martes a domingo siempre estaba, pero brutalmente llena. Ahora no hay ni un alma. Y a mí me da mucha tristeza, alguna vez fui restaurantero, a mí me provoca una gran y profunda tristeza ver toda esa gente que se está quedando sin empleo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué está pasando con la restaurantería? Sí, caray. Pues toda la parte de restaurantes, y acaba de decir muy importante, doctor, estas cadenas enormes de restaurantes que tienen, por ejemplo, modo de bebidas alcohólicas y comida, en el caso del Desván y de algunas otras, pues se ha modificado un poco también la parte del consumo, ¿no? Hubo un tiempo, si recordarán por ahí, esta parte de que si tenían terraza, los restaurantes tenían abierto, o si tenían esta parte de delivery, que es el envío, ¿no? Sí. Toda la parte de las plataformas de Uber Eats, de Didi, etcétera, todas ellas entraron en esta parte. Entonces, más en eso, los restaurantes tuvieron que modificar el cambio de cómo llevaban sus restaurantes a presencial, a las grandes mesas de 10, 15 personas donde comían, donde había buffet, donde había botana, como decimos, de todo esto. Entonces los restaurantes en este caso pues tuvieron que entrar a este modo, y sí, muchos efectivamente cerraron, desgraciadamente. Ahí sí ha cambiado mucho el COVID con esto, porque ha modificado costumbres, formas de consumir, de viajar, y sobre todo de estadía, ¿no? Que dijimos hace rato los hoteles, pero en cuestión de restaurantes, efectivamente ya ahora ya no se pueden sentar 10 personas juntas, ya la modalidad son 4 personas, y eso con ventanas o de esta política de que tengan terraza, o de que haya más aire libre, y de que haya separadores, ¿no? Ya sea de plantas, vegetación, aires acondicionados limpios. Entonces toda esa modalidad ha cambiado bastante, ya no se puede comer tanta familia o tantos amigos juntos, y sobre todo ahora que pasó el semáforo rojo, bueno, había hasta tiempos para comer, ¿no? Había 1 hora de estadía nada más, y se podía renovar todo. Entra el modo de sanitizantes, entra toda la parte de gel, la parte de la medida de temperatura, etcétera. Entonces ha cambiado esa forma de consumir, y sobre todo esos restaurantes enormes que desgraciadamente cerraron, y que todas estas puestos de trabajo, pues cayó muchísimo, ¿no? Muchísima gente se quedó sin trabajo en esa parte. Fíjate, estamos hablando de las grandes cadenas y de los grandes restaurantes de la zona de Polanco, Reforma, etcétera. Yo me imagino las fonditas, ¿cómo estarán? Lo que en México se conoce como fonditas son pequeños lugares donde uno va a comer comida tipo casera, como se acostumbra en México: sopa de pasta, arroz con huevo estrellado o con plátano macho frito, o con plátano tabasco,
y luego un guisado que pueden ser unas albóndigas, unas tortitas de carne, tortas de papa, tortas de atún, etcétera, y que, bueno, pues tuvieron que cerrar, y muchos de ellos pues no pudieron modernizarse al sistema de llevar a casa, ¿no? Es decir, usted les marcaba y les decía, mándame tanto, pues muchas fonditas no pudieron con eso. Pero hay otra cosa, ¿tú qué observas, querida Claudia Vázquez, desde tu ojo experto en esta cuestión del turismo? Ya vimos esta fuerte crisis que se está viviendo, brutal todavía, del 20. Ahora en el 21 pasaron cosas, hubo cambios. ¿Crees que más o menos el turismo, la restaurantería y todo lo que implica el turismo, las playas, etcétera, empezaron a levantar un poquito o seguimos estancados? Yo creo que sí, efectivamente esta pandemia está un poco lejos de terminar. Estaba escuchando a unos expertos en un congreso virtual, precisamente de turismo de aventura y sustentabilidad en Colombia, y decía efectivamente esta parte, ¿no? Que todavía en el 2022 van a estar algunos negocios cerrados, todavía la reactivación turística iba a tardar, ¿no? Desgraciadamente, si no involucramos gobierno, el sector privado, la sociedad civil y sobre todo asociados y prepararnos para estos cambios, pues no iba a cambiar, no iba a ser tan fácil esta reactivación. Y yo creo que aquí entra la parte de modelos comerciales, de rutas turísticas, de estos certificados de limpieza que aseguran a los viajeros, le aseguran a los comensales y a todas las personas que se hospedan en varios lugares, a que poco a poco vayan reactivando esto. Sí, efectivamente el 2020 fue la primera ola, como dicen, bastante complicada, con todo este miedo que teníamos de estar encerrados. Aprendimos bastante de las tecnologías y nos dimos cuenta qué tan necesario es viajar o no. Pero como dice el doctor, yo creo que a corto plazo ya este 2022 deslumbra un poco la parte de reactivación, ¿no? Con no confiarnos como en noviembre, diciembre, que veíamos mucho sin cubrebocas o mal puesto, o saltándonos estas medidas de sanidad que ahora son parte de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo sintiéndonos mejor vacunados, sintiéndonos mejor, a lo mejor protegidos y confiados. Pero yo creo que este 2022 o el segundo semestre que se vislumbra en esta parte, pues sí será un poco a largo plazo precisamente la parte de reactivación, aunque los esfuerzos de todos en su conjunto que acabo de decir, pues puede haber nuevas rutas de sostenibilidad, ¿no? Puede haber pues más turismo de naturaleza, ¿no? Más en esta parte del cambio climático que lo tenemos encima con todo lo que está sucediendo. Entonces, pues todo esto va a ir activando poco a poco, pues, y revitalizará el sector turístico mundial y sobre todo, pues, los mercados. Hablamos de la economía, de todas las personas que están reactivándose con sus trabajos, con los vuelos en oferta que se están dando, ¿no? Con las rutas turísticas que se están ofreciendo cada uno de los estados o de las secretarías por su lado, etcétera, pues sí representan un poco en esta cantidad un granito de arena a que se vaya reactivando la economía en general. A mí me da mucha alegría cuando veo tus redes sociales, que andas en Oaxaca, que andas en todos lados, y me da mucha alegría y un poco de envidia, ¿por qué no? Vamos, doctor, vamos. Vamos, un día nos vamos juntos, vamos, claro que sí. Sí, tú serías una guía extraordinaria. Además, eres una mujer que te gusta lo gourmet, que sabes comer se hace lo muy que bien. Se puede. Se hace no, pues entonces fíjate, Adao, si mi Claudia Vázquez hace lo que puede, imagínate nosotros, ¿dónde nos deja? Oye, Clau, la situación del turismo en México va a mejorar, tiende a mejorar. Es una complicada pregunta, doctor, porque si vimos en diciembre pasados 2020 esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México y también de la parte turística, pues se hace un poco con esta parte de que salgan las familias, ¿no? De que haya verbenas, de que haya ferias navideñas, que haya un poco más de cosas, pero todo eso es un riesgo a todo lo que se está sucediendo, ¿no? Yo creo que se debe haber un poco de precaución, no quiero adelantarme a decir algo claro, demasiado atrevido o irreverente, pero yo creo que el ritmo acelerado que se tuvo en el último trimestre pasado del 2020 sí fue demasiado, pues, acelerado en cuestión o atrevido por el hecho de cómo se dieron las cosas, ¿no? Un desfile internacional de Día de Muertos, con todo y lo que sucedió, todas las actividades que se hacen. Yo sé que la cultura en México es muy importante, incluso a mí me encanta, es una de las fuentes que
que adoro, ¿no? Los teatros, cómo se están reactivando, pero yo creo que en cada uno de los esfuerzos independientes sí es como, a lo mejor, atreverme a decir que sí va a mejorar, pero yo creo que tenemos que tener toda la participación de todos en su conjunto. Antes de cerrar tu participación, yo quiero pedirte que nos digas, como turistas, podemos viajar, digo, Cancún está muy complicado, Quintana Roo con los asesinatos, ahí hay que detenerse. Acapulco, bueno, pues hoy amanecieron también ahí unas personas lamentablemente en bolsas negras, etcétera. Pero hay otros puntos turísticos que están más relajados. ¿Tú qué nos recomiendas cuando decidimos viajar? Wow, yo les recomiendo que viajen y primero que nada planeen sus viajes siempre, ¿no? Que se informen qué destino les gustaría viajar. Pero efectivamente ahorita el sureste de la República está muy complicado, acabas de decir algo que está sucediendo en Cancún, tanto a nivel de periodistas como en turismo, y efectivamente yo creo que no me acercaría mucho de aquel lado, yo me iría al norte del país, porque Monterrey, Zacatecas, Durango, Chihuahua, etcétera, pues son increíbles destinos que tienen muchísimo en cuestión de su flora, fauna, en cuestión de todos esos paisajes hermosos que tiene Chihuahua. Durango no se diga, ¿no? Con todas sus tradiciones, con sus tours, sobre todo al aire libre. Entonces yo recomendaría más irnos hacia el norte del país para un poco disfrutar y conocer sobre todo de otros rubros, ¿no? Y en la Ciudad de México, ecología, etcétera. ¿Qué nos recomiendas en la CDMX? En la CDMX, bueno, aparte de la conocida Reforma, pues les recomiendo un poco irse hacia, si les gusta mucho la comida y todo esto, sí el centro hay unos restaurantes muy buenos donde hay las clásicas quesadillas enormes que le dicen ahí, un poco en la Colonia Guerrero, seguramente las ubica usted, doctor. Los machetes, más, sí. Los machetes de la Guerrero. Si les gusta la comida de las orejas de elefante aquí en la petrolera. Las orejas de elefante en la petrolera, exacto, sí. Las petroleras, que son de ese tipo, que es donde pruebas el sazón, como dicen ahí, urbano de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, ya los conocidos restaurantes que están en el centro también nos dejan muchísimo el probar la gastronomía de grandes chefs, con estrellas, con distintivos H's, etcétera, que es donde nos podemos sentar en las banquetas de Reforma. O hacia el centro, pues la Colonia Juárez, por ejemplo, tiene muchos otros restaurantes y demás, unas deliciosas paletas con el calor en la Condesa, de la Pantera Rosa, bueno, etcétera, ¿no? Claudia, sería interminable y no sabes qué placer, qué agradable tu presencia en el programa, sobre todo que nos ilustras, que nos das orientación. A nombre del Acento y a nombre de la audiencia te agradecemos estos minutos. Espero que vuelvas a estar pronto con nosotros, querida Claudia. No, al contrario, gracias a usted, doctor, y bueno, ya dijimos que me lo voy a llevar a alguna cata o algún lado a probar algo, doctor, ¿eh? Así yo feliz de la vida. Yo como dice mi nieto, me lejo que él. Querida Claudia Vázquez, tus redes sociales. Claro que sí, mis redes personales están como en Instagram, están @laclaus con K y doble Z. Ese es en Instagram, en Twitter estoy como Claudia Vázquez. Y bueno, mi programa ustedes ya lo conocen, o si no, déjenme meter mi gol. Por favor. Es @turismo al aire con V de vida y viajes, como decimos. Ahí estoy a la orden. ¿Y ese dónde se transmite? Ese se transmite en Facebook y también tenemos YouTube, Twitter, Instagram, así igualmente @turismo al aire. Gracias. Espero verte pronto, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sapiencia en estas cuestiones del turismo y otras cosas que ya platicamos, una mujer muy culta. Sí, tenemos una plática pendiente desde hace mucho, doctor. Lo quiero mucho, un abrazo a todos los colaboradores, a todo el equipo de producción. Es un honor para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque cuando he estado delicado de salud, Claudia Vázquez siempre ha estado muy pendiente, siempre ha estado preguntando cómo voy, cómo sigo. Afortunadamente estoy vivo, que es lo bueno. Entonces, mi querida Claudia, todo mi cariño, un beso al chaval. Claro que sí, claro que sí. Un Gracias. abrazo fuerte a usted, doctor. Venga. Ahí estamos al pendientes. Gracias, Venga. gracias a todos. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hemos concluido una vez más el programa. Llegó tarde la mandrágora. A ver, antes de que nos vayamos, la manita de la mandrágora. Eso, mi mandrágora, preciosa la mandrágora. Mi querido Adorellano, como siempre, muchas gracias por tu apoyo, por todo el esfuerzo que haces. Y sobre todo, oye, y el viejito, siquiera que salude el pinche viejito, ¿no? Antes de irnos, tráetelo. Le quiero preguntar ¿qué hace defendiendo a su hijo holgazán? Son puras calumnias.
ustedes los conservadores que nada más están desprestigiando el nombre de mi muchachito que vendiendo chocolatito allá en los camiones en Nueva York y en Los Ángeles. Están ahí como aquí los niñitos vendiendo mazapanes. Ellos allá han hecho fortuna vendiendo chocolate. Viejo levantafalso usted, y el otro también, ese señor Suárez, que no andan hablando mal del movimiento. Oiga, lo veo muy demacrado, lo veo muy jodido. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo no va a andar demacrado con todo lo que nos heredaron los del otro régimen? Ya cambie su discurso los chafa. Liberales, todo eso cansa. Oiga, salude a la audiencia antes de que se vaya, antes de que lo mande yo al diablo. Vean la mañanera, este programa chafa ya no lo vean. Ahí nos vemos, adiós. No, si ven la mañanera se vuelve en el estómago. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes con más de El Acento. Y recuerden, hashtag El Acento. Play music.